existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir si tú no estás aquí. Ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Hoy llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos presentamos esta noche, mi esposa, Leonor Carreño, mi nombre es Lisandro Sosa, somos líderes de la congregación. Venimos esta noche por la misericordia de Dios, traemos el mensaje, la obediencia, una continuación de la predicación pasada. Vamos a mirar los dos puntos últimos que
que quedaron, pues los tenemos para la edificación, primeramente de nosotros y enseguida de todos los oyentes. Amén. Vamos a leer en Deuteronomios capítulo 30, el versículo 6, para la introducción. Antes vamos a orar para que la palabra traiga unción a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones conforme las misericordias de nuestro Dios. Amén. Bendito Señor y Dios, Padre misericordioso, en este momento, Señor, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor misericordioso, para que edifiques tu iglesia, para que tus hijos, Señor bendito, tengan refrigerio para su alma, Señor Dios mío, arrepentimiento para sus pecados y que se encaminen, Señor, hacia la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, colocamos nuestras vidas para que seas tú hablándolos, Señor, conforme tu misericordia. Gracias, Señor Dios mío, gracias, misericordioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al tema. El tema es la obediencia. Tenemos 2 puntos que quedan, que es entrega y compromiso. Vamos al primer texto, el capítulo 30 de Deuteronomios, el versículo 6. Dice así: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tengas vida. Dice el Señor, a través de la palabra, lo vimos en la predicación pasada, que al circuncidar el corazón, no circuncida la carne, sino el corazón, nuestro corazón del pecado, del arrepentimiento, de aquellas cosas que traemos del mundo, que aún están pegadas en nosotros, es circuncidada en nuestro corazón. Y para que amemos a nuestro Dios en obediencia, dice con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No es con un pedacito de corazón, ni con un pedacito de nuestra alma, ni que dejemos un pedacito de nuestra alma y nuestro corazón para el mundo. No. Todo nuestro corazón y toda nuestra alma es para amar a nuestro Dios. Dice, a fin de que tengamos vida. Que tengamos una vida aquí literal, muy amplia, muy extensa, según la palabra del Señor, y que tengamos también vida y vida eterna. Amén. Vamos a otro versículo más adelante, en el capítulo 30 del mismo Deuteronomios, el versículo 11 hasta el 13. Mi esposa lo lee. Porque este mandamiento yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al otro lado para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Amén. Dice la palabra aquí que esta palabra Dios nos la ha dado y la tenemos acá junto a nosotros. Lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestras manos. No necesitamos ir muy lejos, sino que la palabra está puesta acá, en cada una de nuestras vidas, para que nosotros la hagamos realidad, para que nosotros seamos hacedores de esa palabra. Dice el Señor que tampoco está al otro lado del mar. La palabra está aquí frente a nosotros, solamente tenemos que tomarla y hacerla real en nuestras vidas. Amén. Amén. Es algo muy claro lo que dice el Señor. Dice, porque este mandamiento que hoy te ordeno, hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es un mandamiento, es una ordenanza que nuestro Dios nos da. Dice que no está lejos. Dice, este mandamiento que hoy te doy, hoy te ordeno, es para que le obedezcamos confiadamente, porque la plenitud de su palabra es tan recta y tan perfecta que entra a lo profundo del corazón
y hace que el Espíritu de Dios more en nosotros, hace que el alma cambie y nuestra carne se mengüe al escuchar esta palabra, si nosotros la obedecemos conforme los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dejó como legado para que su iglesia crezca hasta la plenitud de Él. Amén. Dice que esta palabra no está lejos, no está en el cielo, para enviar a un ángel que nos la traiga y tal vez se demore. No, esa palabra no está al otro lado del mundo tampoco, para que vayamos y mandamos a alguien para que nos la traiga. No, nuestra palabra dice, y más adelante en el versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. ¿Para qué? Para cumplirla, no solamente para pronunciarla, no es solamente para tenerla guardada ahí en el corazón, también es para cumplirla, para que hagamos la obediencia plena en el Señor, para que una obediencia que sea de gran manera hacia Dios, no obediencia a medias, no solamente entendiendo la mitad, no solamente poniendo nuestra palabra a medias, sino toda la palabra es plena en nosotros. Es un mandamiento en el cual el Señor Jesucristo la colocó sobre nosotros. Y hay un versículo de apoyo más atrás en el capítulo 28 de Deuteronomio, el versículo 47, dice, por cuanto no serviste a Jehová, esto lo ratificamos en la predicación anterior, lo que sucedió con Saúl. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si nosotros obedecemos este mandamiento, el mandamiento que está escrito en este libro, ¿qué vamos a tener? Abundancia de bienes, de cosas. Eso nos trae abundancia. Es algo que está puesto en la palabra y lo que está escrito en la palabra, eso no pasará, nunca pasará. Todo se cumplirá, todo pasará, tal vez nuestra vida pase, esta generación pase. ¿Cuántas generaciones han pasado por debajo de los pies de Dios? ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas cosas han pasado? Guerras, dificultades en el mundo, pandemias como la que estamos viviendo en este momento, todo ha pasado por debajo de Dios, pero su palabra, ella no pasará, ella permanece fiel y eficaz. Y hay un versículo muy importante que quisiera que le pusieran mucha atención, mis queridos hermanos allá, en sus casas. Si tienen su Biblia, quisiera que lo subrayaran o lo grabaran en su mente, en su corazón. Dice en el capítulo 28, el versículo 58, dice así, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios. Esta palabra habla del temor a Jehová. Está escrito Jehová tu Dios, está escrito en mayúscula. Es algo muy importante lo que está subrayado ahí para que lo vivamos en nuestra mente, en nuestro corazón y lo pongamos por obra todos los días. Amén. Amén. Sí, nosotros lo que el Señor nos manda es que nosotros tomemos su palabra y nos convirtamos en hacedores de su palabra, que no solamente tenemos que escucharla o predicarla, sino también hacerla real en nuestras vidas, que sea ese temor y ese amor a Jehová, ese amor a nuestro Dios que todo lo hizo, que todo lo puede, que siempre estemos en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios esté siempre la palabra de Dios y que seamos hacedores de su palabra. Amén. Amén. Vamos a Isaías, el capítulo 30, versículo 1. ¿Qué nos dice ahí? Dice, ay de aquellos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu.
añadiendo pecado a pecado. ¿Qué Hay dice? de aquellos que se apartan de Él. Dice que hay de aquellos que se apartan de Él, que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, que miremos bien y no nos apartemos de Él, que siempre tomemos el consejo de Él, porque muchas veces vamos y tomamos consejo de pronto de personas, pero no nos acercamos a Él para que sea su Santo Espíritu quien nos revele, quien nos cubra y quien nos guíe en nuestro camino. Amén. Amén. Es una exclamación. Ay de los que se esconden de mí. Es una exclamación fuerte porque ¿de quién se esconde de nuestro Dios? ¿Quién tiene la oportunidad de esconderse de nuestro Dios? Nadie. De los que se apartan de Dios. Amén. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El consejo de Dios, el día de hoy, es para que no nos apartemos de Él, no nos cubramos con otra cobertura, sino que sea la de su espíritu. Afuera, la cobertura que tenemos, tal vez tu cobertura es tu trabajo, tal vez la cobertura tuya puede ser tu casa, la cobertura tuya puede ser tu dinero, puede ser tu confianza en ti mismo, la cual nos va a hacer fracasar, porque esas coberturas tienen fin, acaban pronto, pero la cobertura en Dios, en el Espíritu de Jehová, es una cobertura que nos sostiene por siempre, nos da la fortaleza para seguir en todo lo que hagamos. Dice el Señor que hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, hay de los que se apartan. ¿A quiénes nos está hablando? A aquellos que conocemos su palabra. Y en algún tiempo tuvimos la capacidad de apartarnos. Dice, hay de aquellos. Pero si nosotros regresamos, créeme que el Señor nos va a perdonar y nos va a dar una paz en nuestro corazón, porque allí afuera no tenemos paz. Hagamos lo que hagamos, no cubramos con la cobertura que nos cubramos, no tenemos ninguna paz. Mas con Dios tendremos la paz. El rey Saúl tuvo ese problema. Nosotros vemos que él se apartó del consejo de Jehová, se apartó del consejo de Dios e hizo lo que él quiso, se cubrió con su propia sabiduría. ¿Y qué sucedió? Fue desechado. El profeta Samuel rogó por él, rogó, y el Señor le dijo, no, ya no más. Fue desechado. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David, cuando le quitó la esposa a Usías, él se arrepintió. Cuando Jonatán, su hijo, le habló sobre el pecado que tenía, le dijo, él se arrepintió. Él inmediatamente se arrepintió. ¿Hizo qué? Él aceptó el consejo de Jehová. ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó. Hubo un perdón, pero hubieron consecuencias de su acto, en lo cual ahí en el libro de Reyes está escrito todo lo que le sucedió a David por haber pecado delante de Dios y delante de su pueblo. Amén. Vamos ahora a Santiago, el capítulo 3, el versículo 13, y entramos en el tema, en el punto 2 del tema, donde debe haber una entrega. A través de la palabra, nosotros andando por la palabra, tendremos una entrega completa con nuestro Señor. Amén. Con nuestro Dios. 3:13. Dice la palabra en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría
sabia Perdón. mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y una pregunta, muéstrate por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. El conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, esa sabiduría, la cual tiene que ser una sabiduría recta, entendida y sabia entre nosotros mismos, la cual el Señor nos da entendimiento para conocer sus mandamientos, para obedecer su palabra, para sujetarnos totalmente a su voluntad, sacando toda mala obra de nuestro corazón y tomando la mansedumbre, humillándonos en plenitud ante la presencia de Dios. Y eso es lo que nos enseña a ser obedientes y empezar a tener una entrega plena a nuestro Dios. Amén. Y vamos así rápidamente a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 15. Entregando nuestro corazón a nuestro Dios, quitando todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria a nuestro corazón, entregando nuestra vida plena a nuestro Dios, entramos en una plena obediencia, la cual Dios empieza a premiar, dándonos abundancia de bienes, dicen Deuteronomios. Amén. Amén. Dice la palabra en Colosenses 2:15, y despojados a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Dice la palabra, para tener una sabia mansedumbre, dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿A cuáles principados y a cuáles potestades? En las que andábamos antes. En esa oscuridad, en esas tinieblas, las cuales no se disipaban por ninguna manera. Tal vez nosotros no encontramos la solución nunca en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría, la forma que nosotros queríamos. Decíamos, no, es que yo le sirvo a Dios, yo creo en Dios, pero lo creo en la forma mía. Eso no disipa las tinieblas, ni tampoco nos libra de esos principados y de esas potestades. Es obedeciendo la plenitud del mandato de nuestro Dios, lo cual hace que nos dé autoridad para poder disipar esas tinieblas, disipar los principados y las potestades. Y el Señor dice que públicamente fueron exhibidos, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ese fue el acto más noble, más hermoso, más valioso que haya existido sobre toda la tierra, lo que hizo el Señor Jesucristo, morir en la cruz para poder quitarnos estas potestades, estas tinieblas de nuestros ojos, dándonos la verdad para que la verdad nos hiciese libres, lo cual nosotros mismos, entregando nuestro corazón, pasamos a un punto de obedecer a nuestro Dios en gran manera. Amén. Amén. Sí, nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él entregó su vida, sufrió, lo torturaron, lo maltrataron, hicieron con Él todo lo que quisieron, pero ese era el objetivo de Él, despojarnos de toda potestad, de todo principado, porque Él allí en la cruz del Calvario venció toda aquella obra de Satanás, venció y triunfó públicamente. Cuando Él murió y resucitó, Él allí venció a Satanás. Nosotros somos más que vencedores por medio de su palabra, por medio de su muerte, por medio de su sangre. Él venció todo aquello para hacernos hoy en día más que vencedores por el poder de su sangre. Amén. Amén. Ahí más adelante, en el capítulo 3, el versículo 5, hay una parte también muy importante en la cual nosotros
debemos fijarnos plenamente en lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Amén. Amén. Dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros morir? Morir todo lo terrenal, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque eso es idolatría, dice la palabra de Dios. Tenemos que permitir que Dios tome lugar en nuestras vidas y que Él sea quien nos ayude y nos fortalezca para poder vencer todas esas pasiones, todas esas desobediencias que hay en nuestras vidas. Amén. Amén. Claramente lo que dice el primer versículo, amén. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que son idolatría. ¿Qué dice el Señor? Dice que Él dice, haced morir vosotros mismos, haced morir todas estas pasiones desordenadas, todas estas avaricias, que eso es idolatría entre nosotros. Tal vez nosotros decimos, nosotros no adoramos las imágenes, no tenemos una imagen en la casa, ya como conocedores de la palabra, no tenemos ninguna imagen, ninguna estatua de esas para adorarla ni postrarnos a ella, pero tenemos idolatría al tener en vosotros fornicación, al tener nosotros impurezas y pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que dice eso es idolatría. Estas cosas están sujetas a nuestra carne y muchas veces sujetas a nuestra vida. Cuando nosotros venimos aquí a escuchar la palabra del Señor, hablamos, entendemos, la practicamos dentro de la iglesia, pero salimos de ella y empezamos a encontrar en nuestra casa de pronto la idolatría, en la avaricia. ¿Quién cree? Pero al tener un puntico de avaricia por las cosas, por lo que no tenemos, por lo que hay veces deseamos sin tener la forma de obtenerlo, eso es avaricia. Y ahí dice la palabra, haced morir, dice, haced morir en vosotros. Hacerlo morir, es que nosotros mismos tenemos que tomar el primer paso de hacer morir todas estas cosas en nuestra vida. Amén. No dejando que esto avance en nosotros. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. La desobediencia es algo que es un pecado que afecta toda nuestra vida espiritual. La simple desobediencia, porque nosotros miramos a Adán y Eva, ellos no mataron a nadie, creo que ellos no le robaron a nadie, creo que ellos no estuvieron por allá en una fiesta o estuvieron tomando, no se emborracharon, no, simplemente ¿qué hicieron? Desobedecieron a un mandato en el cual Dios había dado una orden. De ese árbol de la vida no comáis, ni siquiera lo miréis. ¿Y qué hicieron? Tomaron consejo y no de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio atrás? Tomaron consejo y no mío, sino tomaron un consejo y no de Dios, sino del maligno, en el cual fueron engañados y desobedecieron el mandato de Dios. Entonces, ¿qué dice? Esa ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. El versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Amén. Y cuando vivíamos en ese tiempo, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de conocer su palabra, antes de edificarnos a la plenitud que en este día vamos, nosotros anduvimos en esos caminos,
donde teníamos pleitos, contiendas, iras, donde teníamos avaricias, concupiscencias, malos deseos, teníamos fornicación, adulterio, de toda clase de pecado se fructificaba en nuestra vida. Hoy no, pero ese pecado muchas veces queda raíz dentro de nuestro corazón. Aquellos pequeñitos que parece que no fuesen pecados, pero lo son. Eso están manchando nuestra vida espiritual y están haciendo que nuestra obediencia no sea plena a nuestro Dios. Amén. El 8. Pero ahora dejáis vosotros también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mentáis los unos a los otros, haciéndoos, dejando el viejo hombre con sus hechos. ¿Qué dice el 8? Todas estas cositas, iras, enojos, contiendas, todo esto tenemos que dejarlo. Dice, haced morir pues todas estas cosas en vosotros, hacerlas morir, y empezaremos a tener una obediencia plena con el Señor. Esta parte es donde nosotros vemos que es una entrega plena a nuestro Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y al tener esta obediencia plena a nuestro Dios, vamos a empezar a tomar ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y a obedecer lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo nunca se apartó de la obediencia del Padre, nunca, ni un paso dio en falso, porque nunca un paso dio si no fue la voluntad del Padre. Ni una sílaba de su boca salió si no fue la voluntad del Padre, obedeciendo en todo, en toda plenitud a nuestro Padre glorioso. Por eso, Él, con todo y la humanidad que Él tenía, despojándose de todos los atributos como Dios, fue obediente, y como fue obediente, fue sujeto a la voluntad del Padre. Y como fue sujeto a la voluntad del Padre, tuvo dominio sobre todas las cosas. Tuvo todo el dominio y plenitud sobre las tinieblas, sobre las potestades, sobre los demonios, sobre el pecado. Tuvo dominio sobre toda enfermedad. Y tuvo dominio sobre toda la naturaleza. Fijémonos una cosa, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, y las cosas dieron ejemplo de obediencia a nosotros. ¿Quiénes le obedecían a Él? Los vientos. Él le decía a los vientos, estéis en paz, y los vientos se calmaban. ¿Quiénes le obedecían? Las aguas. Las aguas se calmaban. ¿Quiénes le obedecían? Las enfermedades. Él les decía fuera y la enfermedad se iba. ¿Quiénes le obedecían y le obedecen? Las potestades, los demonios. Todo aquello le obedece al Señor. ¿Por qué? Porque Él, con plenitud de conocimiento, con plenitud de obediencia, estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Eso queremos nosotros ser. El Señor Jesucristo dándole la potestad a sus discípulos, si fuesen sujetos, fuesen obedientes, entregando en plenitud su corazón, todo aquello se sujetará a nosotros, si somos obedientes a nuestro Dios. Amén. Vamos a Lucas 10:19, ¿qué nos dice? Dice la palabra: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Amén. Qué hermoso. Dice, he aquí yo os doy potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Potestad quiere decir poder, autoridad, para hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos da la fuerza, pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer
estar sujetos a la obediencia que nuestro Dios nos manda, sujetos a estos estatutos, a estos mandamientos, a esta ley que Él nos dejó. ¿Para qué? Para que sobre esa ley tengamos nosotros la autoridad que Él nos da. Plenamente, Él nos da a través de su palabra para hollar serpientes, para hollar escorpiones, aún sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuáles son las fuerzas del enemigo? Son las tinieblas, las potestades, esos famosos dardos ardientes que envía Él, sus demonios que envían para mortificar aún a sus escogidos. Pero si tú tienes la autoridad, si has sido obediente con la palabra, inmediatamente estas cosas se sujetarán a nosotros. Amén. Miramos en Mateo 16, 19. Gloria a Dios, aleluya. Esta es Mateo la entrega. 16, 19. Mateo 16, 19. Esta es la entrega que nosotros tenemos a nuestro Señor. Amén. Entregar todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestro espíritu, entregar toda nuestra obediencia al Señor. Dice, y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, perdón. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Esa es la autoridad que nos da el Señor, que tenemos la potestad, el poder, la autoridad de atar todo lo que queramos aquí en la tierra. Podemos atar a nuestro enemigo, podemos atar una enfermedad, podemos atar todos aquellos pecados que inclusive aún están en nosotros, los atamos y dice que en el cielo serán atados. Podemos desatar en el cielo, todo lo que desatemos en el cielo será desatado aquí también en la tierra. ¿Qué desatamos en el cielo? Las bendiciones. Podemos desatar la prosperidad, podemos desatar esa bendición que viene de los cielos, que es una bendición a lo alto. Claramente nosotros vemos allá en Deuteronomios, el capítulo 30 dice, en los primeros versículos dice, que si obedecieres estos estatutos, estos mandamientos que Jehová tu Dios te manda hoy, dice, vendrán todas estas bendiciones sobre ti. Serás bendito en todo lo que hagas, y será bendita tu tierra que Jehová tu Dios te dio. ¿Para qué? Posares allí. Pero si no obedecieres, ¿qué viene? Maldiciones. Y si no tienes la autoridad, si no has obedecido a estos mandamientos, no tenemos la autoridad ni para desatar la bendición, ni para atar la maldición. Entonces, ¿qué dice el Señor? Obedezcamos, estemos plenamente sobre la obediencia, tengamos una entrega plena de corazón, de cuerpo, de alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, amemos al Señor, de gozo, con toda plenitud, y obedeciendo a sus estatutos y sus mandamientos con alegría y gozo, y Él nos dará el poder para todas estas cosas que están escritas acá. Amén. Amén. Si vemos que Dios nos da esa promesa, o sea, nos dice que si obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios, para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley, cuando nos convirtiéramos a Jehová Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él quiere es que nosotros obedezcamos. Él no nos pide sacrificios grandes, Él lo único que nos pide es obediencia. Si nosotros hoy nos concientizamos de obedecer su palabra, de obedecer sus mandatos, sus estatutos, sus mandamientos, vamos a obtener grande bendición en nuestras vidas. Si queremos ver que nuestros hijos lleguen a los pies del Señor, si queremos ver que nuestra familia llegue a los pies del Señor, nosotros solamente tenemos que obedecer y Él cumplirá esa promesa.
esa promesa que nos ha dado. El Señor dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros creemos y obedecemos, vamos a ver esa respuesta del Señor. Yo creo en Dios, creo en su palabra y sé que Dios está respaldándonos, que Dios nos va a dar esa bendición, pero no olvidemos es de que obedecer plenamente su palabra, así veamos las cosas difíciles, así veamos las cosas que no son, tenemos que verlas como si fuesen ya. Entonces es aferrarnos a esa palabra y a obedecer para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, porque nosotros hoy queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, pero de una u otra forma estamos desobedeciendo al Señor. Él hoy nos hace un llamado para que le obedezcamos, para que sigamos sus palabras, para que sigamos sus estatutos, esos mandamientos que Él nos dejó. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué nosotros oramos? ¿Por qué nosotros vamos a ti y no vemos, Señor, no vemos respuesta a tu palabra, Dios? ¿Qué pasa? De pronto allí, muy dentro de nosotros, estamos desobedeciendo esos mandatos, esos estatutos que Él nos dejó. Entonces, hermanos, pongámonos la mano en nuestro corazón y nuestra mente dispuesta para que Dios sea quien nos hable y nos ayude para que podamos obedecer cada día más su palabra. Amén. Amén. Eso es una palabra bastante clara al comprender que si nosotros obedecemos esos estatutos, mandamientos que Dios nos da hoy a través de esta palabra, que este mensaje llegue a nuestro corazón, a aquel oyente, aquel que está conectado allí por YouTube o por Facebook, aquella persona que ya tiene conocimiento, aún aquellos que no tienen conocimiento, sepan la gracia, el poder, la gloria y la libertad que nos da Dios al obedecer su palabra. Piensa un momentico, piensa un momentico en las bendiciones que tendrías tú si con el conocimiento que tienes lograras desatar las bendiciones que vienen del cielo. Son inmensas. En Malaquías dice que vendrán sobreabundantes, remecidas. Sobreabundante es que sobrará para dar. No tanto en lo literal, en lo económico, sino también en lo espiritual. Tendremos para dar palabra y palabra de vida. Amén. Vamos al tercer punto, que es el compromiso. El compromiso que nosotros tenemos es que debemos comportarnos como pueblo santo, pueblo de Dios, en el cual Dios, en la introducción del primer versículo, en Santiago, el capítulo 4, versículo 7, Él claramente nos habla, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué dice primeramente? Dice, someteos a Dios, someternos, sujetarnos inmediatamente a los mandamientos de Dios, obedecerle para que seamos sujetados por la palabra, que es lo primero, que esta palabra salió de la boca de Dios, es firme, es ciertísima, la cual todo lo que está escrito se cumplirá. Al decir que nos sometamos a Dios, podemos resistir a aquel maligno que supuestamente es poderoso, al estar nosotros sujetos con la verdad y sujetos con una obediencia plena a Dios, Él huirá de nosotros. Pero si no somos obedientes a nuestro Dios, si lo hacemos a medias, si no tenemos ese conocimiento pleno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resistir al diablo y él se burlará de nosotros. Y créame que no huirá, estará ahí chuzándonos y chuzándonos. ¿Es verdad? Amén. Pero si nosotros obedecemos a Dios, dice la palabra de Dios que si nosotros nos sometemos a Él, el diablo no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Él tiene que huir porque el poder de Dios está sobre nosotros. Amén. Amén. Vamos más adelantico ya en el tercer punto, en Santiago, el capítulo 4,
Santiago capítulo 4, versículo 7. Ah, ya. Primera de Pedro 2, 9, perdón. Amén. Primera carta de Pedro. Dice la palabra en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos linaje escogido, gloria al Señor. Somos real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Amén. ¿Qué es lo Amén. que tenemos que anunciar? Su palabra, su evangelio. Estas son las virtudes que nosotros tenemos. Llevar esa palabra a todas las vidas, a las naciones, no quedarnos callados, hermanos. Si nosotros encontramos una persona y que Dios nos da la oportunidad de hablarle, hablemos de la palabra de Dios, porque ahí estamos glorificando su nombre. Amén. Amén. Es importantísimo este versículo porque, en primer lugar, es donde se ratifica el primer punto, que es la decisión que nosotros tomamos al obedecer la palabra del Señor. Y el segundo punto ratifica también la entrega a nuestro Señor, la entrega en obediencia, en una obediencia plena a nuestro Dios, y el compromiso de comportarnos como hijos ya hechos de Dios. Amén. Porque ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia. Y en la plenitud del Señor dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Linaje escogido. Linaje es cuando es algo especial. No somos del común, no somos cualquier cosita. No, un linaje es algo especial, es, digámoslo así, como una posición más alta de lo común. Ese es el linaje, un linaje escogido. Al hablar escogido es porque es un pueblo santo, es lo que es escogido de Dios. Amén. Y un real sacerdocio, allí donde estás, hermano, donde estás por encima de tu familia, tú que tienes a tu esposa, a tus hijos, eres el sacerdote en tu casa. Por eso eres un linaje, un real sacerdocio en tu casa. Amén. Todo lo que tú confieses con tu boca, en tus hijos, en tu familia, eso se hará. Por eso confiesa siempre bendición sobre tus hijos, confiesa bendición sobre tu esposa, confiesa bendición sobre tus vecinos, sobre toda la generación que está sobre ti. Amén, porque tú estás escogido como real sacerdocio. Por tanto, el Señor manda desde hoy que seamos obedientes plena y plenamente, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue obediente y sujeto a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por quién? Por ti y por mí. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos finalizado este aparte de esta predicación. Tenemos una continuación más adelante. En la próxima oportunidad estaremos viendo algunos puntos más, los cuales son importantísimos para nuestra vida. Poco a poco vamos dando un paseo por toda esta palabra para que nosotros comprendamos la importancia de obedecer a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar por algunas peticiones de algunos hermanos y pedimos que desde allá, hermanito, desde su casa, extienda sus manitos hacia la pantalla y cierra tus ojitos y pídele al Señor que sea obrando en este momento sobre nosotros. Amén. Amén. Vamos a estar orando por nuestra hermana Dilma, nuestro hermano Humberto, por sanidad y por consagración de su familia. Nuestro hermano Luis Mancera, por sanidad y por su familia. Tiago Rodríguez y Adriana y Sergio, por sanidad. Aura María Barreto, por sanidad. Nuestra hermana Lisette Ávila,
Avilés, oración por la familia. Mariela Rodríguez, dando gracias al Señor por la sanidad de nuestra hermana Mariela. Carmen Ariza, por que el Señor sea tomando control, sacando esa rebeldía que hay en su hija. La hermana Raquel Suáqueta, Guáqueta, sanidad por su familia, por el hermano James y la hermana Laura, restauración y sanidad, por nuestra hermana Claudia Bernal, Israel, conversión, Lucía Díaz Sotelo, por sanidad, por nuestros hermanos de Villavicencio, y damos gracias también por nuestro ministerio. Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha levantado y porque el Señor está restaurando, sanando y liberando nuestra familia. Amén. Amén. Bueno, bendito Señor. Vamos a hacer una oración poderosa para que estas personas sean sanas, aquellas personas que piden liberación, que sean libres, aquellos que piden que se les quite ese espíritu de rebeldía, que sean libres de ese espíritu de rebeldía. Y todos aquellos que necesitan esa oración, vamos a hacerla con toda obediencia a nuestro Dios, amén. Obedeciendo lo que Él nos manda. Orad por los enfermos para que ellos sean sanados. Dice allá en Santiago, en el capítulo 15, creo que dice que orar unos por otros para que seáis sanados. Ya hay un ejemplo, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice que oró fervientemente para que no lloviese durante 3 años y 6 meses y no llovió. Y dice que nuevamente oró para que lloviese y volvió a dar lluvia. Amén. Amén. Vamos a tomar eso en nuestro corazón, creyéndolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amén. Bendito Señor y Dios, Padre misericordioso, en esta hora nos colocamos delante de tu presencia, Dios mío, para que sea tu mano poderosa la que esté allí, Señor, obrando sobre toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, ahorita mismo, Señor, sobre todo cáncer, Señor, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos la sanidad sobre nuestros hermanos, estos que han sido nombrados, Señor. Dios mío, sobre todo espíritu de rebeldía, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera y las personas ahora son libres por tu obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad sobre toda la vida, Señor. Allí, Señor bendito, nuestro hermano Mancera, Señor bendito, que sea sanado. Tú has hecho la sanidad sobre él, Señor. Te has glorificado sobre su vida y te has gozado en él, Señor misericordioso. Allí, Señor Dios bendito, a nuestro hermano Jami, su esposa, Señor, te damos gracias por la sanidad, Señor, porque él ya está sano. Él ya por fe, Señor Dios mío, está sano. Su esposa está sana, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, será levantado, Señor, su ministerio, Padre glorioso, y en el nombre de Jesús colocamos su palabra, Señor, esta palabra de ciencia, de sabiduría, de entendimiento sobre este varón, Señor, sobre su esposa. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad sobre cada una de estas vidas, Señor. Declaramos la libertad sobre cada una de estas de cada una de estas vidas, Señor Dios misericordioso, porque esa verdad que hemos conocido nos ha hecho libres, Dios mío. Nos ha hecho libres y somos libres, Señor, porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. En tu palabra leíamos, Señor bendito, que todas nuestros pecados, Señor Dios mío, nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias fueron clavadas ahí en la cruz, Señor bendito. Fueron cautivas y llevadas cautivas a lo profundo de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que has hecho en esta noche, Señor. Gracias por las vidas que escucharon, Señor bendito, este mensaje. Gracias por los medios por los cuales podemos transmitir este mensaje a las vidas, Señor. Gracias, Dios mío, por habernos permitido, por tu gloria, por tu misericordia, de estar nosotros presentes frente a estas pantallas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar clamando al Señor por Colombia, que ese clamor no se nos olvide.
clamar al Señor para que nuestro país sea libertado, para que sea el Espíritu Santo tomando lugar en cada vida, en cada corazón, para que haya esa sanidad, esa restauración en nuestro país. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les Hasta bendiga. mañana. No se les olvide los servicios el domingo, por favor. Los hermanitos que quedaron venir a las 8, que sea a las 8, los hermanitos que quedaron de venir a las 11, que sea a las 10, que sea a las 10, que los horarios que quedaron estipulados, por favor, que no se van a truncar para que no tengamos la necesidad de dejar a algunos hermanitos afuera. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios me los guarde, los proteja, muchas bendiciones a todos en su familia, en sus hogares, a sus hijos. Amén. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga. Cuando llegaste tú, sé que en ti volví a nacer, lo puedo reconocer, hoy te quiero agradecer. Cuando llegaste tú, mi corazón se llenó de tu amor y tu color, y ahora estás dentro de mí, y ahora en ti puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón, y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración, tú mi refugio en la aflicción, tus ojos en mí puestos están. Las notas de tu dulce voz, en tu palabra encuentro yo, me guías a tu voluntad, los acordes de tu corazón me llenan de tu pasión, y ahora estás dentro de mí, y ahora en ti puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón, y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración, tú mi refugio en la aflicción, tus ojos en mí puestos están. Solo a ti debo lo que soy.
tus ojos en mí puestos están. Ay, Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón, y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración, tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos en mí puestos están.